más aún, buscar tu voluntad, tu gracia conocer, quiero alabarte. El deseo de servir, el deseo de servir a Dios, hermanos. Y bueno, pues ¿cuántos de nosotros, de los que estamos aquí presentes, venimos realmente con el deseo de servir a nuestro Dios, hermanos? ¿Cuántos de nosotros tenemos ese deseo realmente? ¿Sabemos el por qué lo deseamos hacer? ¿O tenemos un porqué de hacerlo, hermanos? De desear venir a servir a nuestro Dios. Pero pues para empezar, hermanos, vamos a definir primeramente qué es servir, hermanos. Vamos a definir lo que es servir y vamos a ver lo que nos dice el diccionario, hermanos. Servir es ser apto o útil, refiriéndose a alguna cosa o a una persona, para el fin que se expresa o estar capacitado para la cosa que se expresa. Es decir, hacer un favor o prestar voluntariamente un servicio a otra persona. Ayudar a una persona, a un grupo, a una causa con actos o sacrificios. Eso significa servir, hermanos. El estar siempre con la disposición de hacer algo por alguien más, por un grupo, por una causa. Deseo, hermanos, para ver qué es lo que es el deseo de servir. Deseo es el anhelo de cumplir una voluntad, un sentimiento o aspirar simplemente a cumplir con algo, hermanos. Esto es el deseo, ese anhelo que tenemos de poder realizar o cumplir con una cosa, hermanos. El deseo de servir a Dios, hermanos, ya teniendo en cuenta ambas definiciones, el deseo de servir a Dios es el anhelo que tiene una persona de sentirse útil o apto por medio de sus actos para cumplir con los mandamientos de Dios. Es decir, para trabajar en las cosas de Dios, para hacer la voluntad de Dios y hacer las cosas que son del agrado de Dios. Eso es, hermanos, el deseo de servir a Dios. Y vamos a ver 4 puntos en particular del por qué debemos desear servir a Dios, hermanos. ¿Por qué deseamos servir a Dios? Y vamos a ver el primero, hermanos. ¿Por qué deseo servir a Dios? Porque Él nos puso en la tierra con este propósito. Así es, hermanos, uno de los propósitos que tenemos para estar en este mundo, hermanos, es porque Él nos puso en la tierra con este propósito, para servirle, hermanos. Y siempre que servimos de alguna manera a otros, hermanos, verdaderamente estamos sirviendo a nuestro Padre y cumpliendo con uno de sus propósitos. No estamos aquí en el mundo, hermanos, solo para respirar, para comer, para ocupar un espacio, para divertirnos. Dios nos formó individualmente a cada uno de nosotros para que hiciéramos un aporte singular, un aporte personal con nuestras vidas a su causa, hermanos. Vayamos a Efesios capítulo 2, versículo 10. Efesios 2:10 dice lo siguiente, hermanos. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios nos redimió, hermanos, para que hiciéramos su obra santa. Para los cristianos, hermanos, el servicio a Dios no es opcional, hermano. No es algo que debo yo incluir en mi horario, si es que dispongo de tiempo, no, hermanos. Es una prioridad como cristiano el servir a Dios. No es algo que voy a ver si encaja en mi horario, voy a ver si lo puedo acomodar en mis ocupaciones, no. Es una prioridad, hermanos. Como cristianos debemos de servir a Dios con todo nuestro deseo, hermanos. El servicio, hermanos, es el corazón de la vida del cristiano. Jesús vino a servir, hermanos, y a dar. Y esos son 2 verbos, hermanos, que también pueden definir nuestro propósito y nuestra vida en la tierra, hermanos. Servir y dar es uno de los propósitos de Dios para nuestra vida. Jesús dijo que nuestra actitud debe ser igual a la suya.
Porque Él, siendo el Mesías, hermanos, no vino a ser servido, sino vino a servir y a dar su vida por nosotros. Vayamos a Mateo 20, versículos 27 y 28. Nos dice lo siguiente: y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Punto número 2, hermanos. ¿Por qué deseo servir a Dios? Porque Él obra a través de nosotros. Así es, hermanos. Nosotros somos instrumentos para Dios, para poder dejar ese mensaje de amor de su palabra a través o alrededor de todo el mundo, hermanos. Vayamos a 1 Corintios 12:6. 1 Corintios 12:6 dice lo siguiente, hermanos. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas, en todos es el mismo. Así es, en todos nosotros actúa Dios, hermanos. Dios obra a través de personas diferentes, en maneras diferentes, pero es el mismo Dios, que cumple con su propósito a través de todos quienes desean servirle. Date cuenta, hermano, que eres una obra de arte hecha por Dios, hermano. Eres una obra de arte hecha por las manos de Dios. Él te creó, Él te moldeó, hermano. No has sido fabricado como los carros o como en cualquier fábrica, hermano. No somos hechos o fabricados en línea de producción, ni ensamblados, ni hemos sido producidos por cantidades industriales, ¿verdad? No, somos únicos, somos individuales y nos creó Dios, hermanos. Dios deliberadamente nos hizo y nos formó para que le sirviéramos de manera que hace que nuestra forma en la que Él nos moldeó, nuestra manera de servirle, sea única, hermanos, y sea diferente a las de todos los demás. Dios no solo te formó antes de que nacieras, sino que planeó cada uno de los días de tu vida para apoyar a su progreso, hermanos. Para apoyar ese progreso de formarte, hermanos, de moldearte. Esto quiere decir que nada de lo que pasa en tu vida es irrelevante, hermano, absolutamente nada. Dios usa todo esto para formarte, para que sirvas a tus hermanos y para servirlo principalmente a Él. Él no te daría habilidades, intereses, talentos, dones, personalidad y experiencias, hermano, a menos que tuviera la intención de usarlos para su gloria. Si identificas, hermano, y entiendes esos recursos, puedes descubrir la voluntad de Dios para contigo. Puedes descubrir la voluntad de Dios para tu vida. Cuando Dios decidió crearte, hermano, determinó exactamente lo que tú necesitarías para su servicio, hermanos, para tu servicio singular hacia Él. A esta combinación, hermanos, exclusiva de aptitudes, se le llama moldear, dar forma, y es lo que Dios hizo con cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que le sirviéramos, hermano. Vamos a 1 de Pedro 4:10. 1 de Pedro 4:10 dice lo siguiente: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Dios nos ha dado a cada uno de nosotros dones espirituales, hermanos, para usarlos en el servicio. Son habilidades especiales que Dios da a los cristianos para servirle. Los dones espirituales, hermanos, son un regalo, no se pueden obtener, no se merecen. Son un regalo de Dios para con nosotros, hermanos. Son una expresión de gracia de Dios para ti. No puedes escoger los dones que quieras, ni todos podemos tener todos los dones, hermanos. Dios es quien determina qué don te corresponde
y es el que te va a dar. No nos dio el mismo don a todos. Por otra parte, hermanos, ninguno de nosotros recibe todos los dones. Debemos de tener presente, hermanos, que nuestros dones espirituales no se nos dieron para un beneficio propio, sino para el de otros. Así como los de ellos nos pueden ser de beneficio para nosotros. Cuando usamos nuestros dones juntos, todos nos beneficiamos, hermanos, como iglesia. Ese es el motivo por el que nos manda descubrir y desarrollar nuestros dones espirituales. Estos dones espirituales, hermanos, son talentos naturales con los que nacimos. Recordemos que Dios nos formó antes de que naciéramos. Algunas personas tienen facilidad natural con las palabras, son muy buenos oradores. Algunos otros tienen recursos atléticos innatos, son fuertes, tienen mucha resistencia, a lo mejor para serle útil de alguna manera a la iglesia en construcciones o cosas así. Otros son buenos en matemáticas, otros son buenos en música, en mecánica, en construcción, en fin. Todos esos dones, hermanos, naturales que tenemos, debemos de ponerlos a la orden de Dios, hermanos, porque Él fue el que nos los dio. Para usar nuestros talentos, hermanos, en el servicio, necesitamos entender 4 cosas. Número 1, hermanos, todos nuestros recursos provienen de Dios. Eso debemos de tenerlo siempre presente. Todos nuestros recursos provienen de Dios. Número 2, cada recurso puede usarse para la gloria de Dios. Todos y cada uno de los recursos que tenemos, hermanos, de nuestros conocimientos, de nuestras habilidades, pueden usarse para la gloria de Dios. Número 3, lo que soy capaz de hacer, esto es lo que Dios quiere que haga. Y número 4, hermano, si no los uso, los voy a perder. Y es verdad, hermano, si no usamos nuestros dones para servir a Dios, pues entonces vamos a perder esos dones. Estamos demostrando que nuestro deseo no es verdadero, hermanos. Punto número 3, hermanos. ¿Por qué deseo servir a Dios? Porque al crearme, Él me dio una personalidad. Él nos creó a todos y cada uno de nosotros, hermanos, con una combinación única de atributos personales. Dios hace a los introvertidos, Dios hace a los extrovertidos, a los que aman la rutina, a quienes les gusta la variedad, a todos nos hace Dios, hermano. Él hace personas pensadoras y personas perceptivas. Hace a las personas que les gusta o que se encuentran a gusto trabajando de una manera individual, que a aquellos también que les gusta trabajar en equipo, hermanos. En fin, a todos por igual nos hace Dios. No hay temperamentos correctos ni equivocados, hermanos. En el servicio eso no importa, hermanos. Necesitamos todo tipo de personalidades para tener un balance en la iglesia y agradar a Dios. Eso es lo más importante, hermanos. Como nos da a entender la palabra de Dios en 1 de Corintios, capítulo 12, versículo 6. 1 de Corintios, capítulo 12, versículo 6, que nos dice lo siguiente, hermanos. Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Ya lo habíamos leído, esta es la parte final del versículo. Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Lo que es un hecho, hermanos, es que Dios nos ha dado la armadura espiritual de aquella que hablábamos la semana pasada, hermanos, para que como cristianos nuestra personalidad sea fuerte y firme. Y es a través de nuestra experiencia, hermanos, en la vida, que nos da esa fuerza y esa firmeza en nuestra personalidad. ¿Para qué? Para que aún con las experiencias vividas, hermanos, crezca nuestro deseo de servirle. Muchas de esas experiencias a lo mejor son malas, hermanos. Pero nuestro deseo de servir a Dios no debe claudicar por ello. La mayoría de estas, como te digo, son pruebas y debes de saber que Dios permitió que todas ellas llegaran a tu vida para el propósito
de moldearte todavía, hermanos. La forma de tu personalidad, hermanos. Para determinar la forma de tu personalidad para servir a Dios, debes examinar por lo menos 6 tipos de experiencias. Y en todas ellas, no me dejarás mentir, hermano, en todas ellas encontramos a veces situaciones difíciles. Un tipo de experiencia son familiares, otras son educacionales, otras son vocacionales, otras son espirituales. Y en todas ellas, hermanos, se encierran las experiencias dolorosas. ¿Quién no ha tenido experiencias dolorosas en alguna parte de su vida o en alguna faceta de su vida, como estudiante, como empleado, como persona en tu salud? ¿Quiénes no hemos sentido dolor de alguna manera, hermanos? Y son estas últimas, hermanos, las dolorosas, las que Dios usa la mayoría de las veces. Puede ser la mayoría de las veces y con el propósito del servicio, hermanos. Con el propósito de hacernos fuertes, hermanos. Para que el servicio pueda hacer que el deseo de servir sea más grande todavía, hermanos. Porque el deseo de servir más grande surge precisamente de eso, hermanos. De las cosas dolorosas, hermanos. El deseo más grande surge posiblemente de tu dolor más grande. Las experiencias que más te han dejado resentido, hermanos, y lastimado en la vida, son aquellas de las que creías que no te podrías levantar. Tal vez aquellas de las que creías que no podrías salir y que has logrado superar, hermanos. Son las que Dios quiere que uses para mostrar a otros el gran amor y devoción que debemos tener al servirle, hermanos. ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido que pasar por situaciones difíciles, por el trabajo, que nos quedamos sin trabajo, hermanos? Y pues no tenemos más que seguir orando a nuestro Padre, confiar en Él, saber que por algún motivo pasan las cosas y que solo Él sabe cuándo se va a resolver, pero debemos de tener la paciencia y la confianza y nunca perder el deseo de servirle al Padre. O bien, hermanos, situaciones de salud complicadas, a veces que hasta pensamos que pudiéramos ya no salir de esas situaciones, ¿verdad? Sin embargo, nuestro Padre está con nosotros, nunca nos ha abandonado, nunca. Por más difícil que sea tu prueba, la decisión final es de Él. Y si te da la oportunidad de seguir, no tienes más que acrecentar o no perder el deseo de servirle, hermano. Nunca perdamos el deseo de servir a nuestro Padre, por más difíciles que sean las pruebas, hermanos. Punto número 4. ¿Por qué deseo servir a Dios? Porque la mejor manera de vivir, hermano, la mejor manera de vivir la vida es de acuerdo a como Él me moldeó. Y definitivamente, hermanos, cada momento de tu vida, bueno o malo, disfrútalo, sí, aunque sea el malo, hermano, disfrútalo. Debes de tener presente que Dios está contigo. Debes de tener presente que nunca te abandona, hermanos. La mejor manera de vivir la vida es siempre saber que Él está con nosotros, hermanos. Y saber que Él me moldeó de tal manera para vivir la vida y para soportarla, que no tengo que perder ese deseo, hermanos. Dios nos ha moldeado de una manera que para Él seamos excelentes y obremos de manera maravillosa en el cuerpo de Cristo, hermano. Debemos seguir adelante y siempre ser aquello para lo cual fuimos creados. Vayamos a Romanos 12:5 a ver qué nos dice, hermanos. Dice Romanos 12:5. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros.
La mejor manera de vivir, hermano, es sirviendo a Dios de acuerdo a la forma en que Él me moldeó. Para lo cual debemos descubrir nuestros dones y aprender a aceptarlos y a disfrutarlos, hermano, de modo que puedas desarrollarlos a su máxima expresión. Aprender a aceptarlos, a disfrutarlos y desarrollarlos, hermano. Dios quiere que descubras la forma en que te moldeó en particular. Comienza a encontrar y clarificar lo que Dios quiere que seas y hazlo, hermano. En primer lugar, evalúa tus dones, hermano. Evalúa los recursos naturales que Él te dio. Luego considera también las experiencias vividas, hermano. Y sobre todo tu personalidad. Manténla firme, hermanos. Y extrae lecciones. Extrae todas las lecciones que esas experiencias te han dejado, hermano. Y con personalidad supéralas. Todo lo que has aprendido, todo lo que has experimentado, hermanos, sirve para fortalecerte. Sirve para que el deseo de servir a nuestro Dios crezca cada vez más en ti, hermano. Dios quiere que aceptes la forma en que te moldeó. ¿Quién sino Dios, hermanos, conoce lo que es mejor para cada uno de nosotros? Debemos aceptar con gratitud, hermanos, la forma en que Él nos hizo, hermanos. Debes de tener presente que tu forma fue determinada soberanamente, hermano, por Dios para su propósito. De manera que no debes ni resentirla ni rechazarla. Por el contrario, hermanos, debes de celebrar la forma única que Dios te dio. Eres único. Parte de aceptar tu forma es reconocer tus limitaciones, hermano, y trabajar con ellas. Por el contrario, deberás de celebrar la forma única en que Dios te dio, hermano. Nadie es bueno en todas las cosas, hermano. Absolutamente nadie somos buenos en todas las cosas, hermano. Y ninguno de nosotros somos llamados a hacer todas las cosas. Cada uno tenemos nuestros roles bien definidos, hermanos. Nuestros roles los definió Dios. Dios quiere que disfrutes la forma en que te ha moldeado. Disfrútala enormemente, hermanos. Realmente deseas servir a Dios, hermano. Que tu deseo sea verdadero, hermano, porque Satanás va a tratar de robarte el gozo de servir, del servicio, hermano. Cuando lo haces realmente con un verdadero deseo o anhelo, Él te va a estar tentando, hermano. Puede ser de dos maneras. Puede ser que tú compares tu servicio a las expectativas de los otros. Si comparas tu servicio, hermano, con el de otros hermanos, o los resultados de tu servicio con los de otros hermanos, hermanos, o te vas a desanimar, o te vas a llenar de orgullo. Y ambas cosas son malas, hermano. Ambas cosas están mal. Cualquiera de estas actitudes te va a poner fuera del servicio de Dios, hermanos, y va a robar tu gozo. Ten mucho cuidado de no caer en eso. Dice Gálatas 6:4, hermanos, vayamos a Gálatas 6:4. Dice lo siguiente: así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse, solo respecto de sí mismo, y no en otro. Haz tu propio trabajo bien, para que entonces tengas de qué estar orgulloso, pero no te compares con otros. Dios, hermanos, también quiere que te desarrolles, o que desarrolles la forma en que Él te moldeó. Dios espera de nosotros que hagamos lo máximo con lo que Él nos da, hermano. Debemos cultivar nuestros dones y habilidades, manteniendo nuestros corazones ardientes, hermano, creciendo en nuestro carácter y en nuestra personalidad, ampliando nuestras experiencias, de manera que cada vez seamos más eficaces en nuestro servicio. Recuerda que en la eternidad vamos a seguir sirviendo a Dios por siempre, hermano. Pero ahora mismo, hermanos, nos podemos estar preparando aquí en el mundo, hermano. Ahora mismo nos podemos preparar para el servicio eterno
practicando aquí, en la tierra. Recordemos que estamos preparándonos para las responsabilidades y recompensas eternas. Lo debemos de tener muy presente, hermanos. Por eso, hermanos, al igual que los atletas que se preparan para las Olimpiadas, nosotros nos estamos entrenando y nos estamos desarrollando para ese gran día. Es por esto, hermanos, que debemos desear enormemente servir a Dios de manera que le agrademos. Dice 2 de Timoteo 1:6, hermanos, vamos a 2 de Timoteo 1:6. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti para la imposición de mis manos. Es importante que conozcamos la forma en que fuimos moldeados por nuestro Padre, hermanos, para que nuestro deseo de servirle no se apague y crezca cada vez más. Pero es mucho más relevante tener un corazón de siervo, hermano. Los siervos verdaderos están siempre disponibles para servir, hermanos. Siempre deben de estar listos para cumplir con sus deberes, hermanos. Tener deseo de servir significa darle a Dios el derecho de controlar tu horario y permitirle que lo interrumpa en cualquier momento que Él lo necesite. Los siervos verdaderos, hermanos, prestan atención a las necesidades. Siempre están mirando las maneras de ayudar a otros. Cuando ven la necesidad, no dejan escapar la oportunidad de servir. Pero cuidado, hermanos, porque cuando el deseo de servir a Dios es débil, ahí está Satanás merodeando, hermano, para hacerte tropezar. Por ello, para que el deseo de servir a Dios no se debilite, debemos demostrar a Dios todo el amor que le tenemos a través del servicio, hermano. ¿Y cuál es el mandamiento más importante, hermano? Lo tenemos en Mateo 22, 37 al 40, vamos a leer, hermano, Mateo 22, 37 al 40. Dice lo siguiente, hermano. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Realmente, hermanos, deseamos servir a Dios? ¿Realmente le amamos? ¿O le damos más importancia a nuestros deseos personales que a nuestro deseo de servirle? Debemos de tener cuidado, hermanos. Debemos de tener siempre presentes estos 4 puntos que acabamos de ver, del por qué debemos de desear servir a Dios, hermano. No debemos de tener actitudes que demuestren a Dios que nuestro deseo es débil. No debemos practicar acciones que no sean de su agrado, hermano. Debemos de hacer lo que nos corresponde de acuerdo a como Él nos moldeó, hermano. Quienes tienen un verdadero deseo de servir, hacen lo mejor con lo que tienen. No tienen excusas, no postergan ni esperan mejores circunstancias, solo hacen lo que se requiere. Dios espera que hagas lo que puedas con lo que tienes, donde quiera que estés. Quien desea servir a Dios, hermano, cumple sus tareas con la misma dedicación. Sigue las instrucciones de Colosenses 3:23. Vamos a ver Colosenses 3:23, ¿qué nos dice, hermano? Dice lo siguiente: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Jesús se especializó en tareas humildes, hermano. Tareas que otros evadían. Él nunca se consideró por encima de nada ni de nadie, hermano, porque Él vino a servir. Él hizo todas estas cosas, hermanos, y no fueron molestia, para nada para Él, para su grandeza. Lo hizo porque quiere que sigamos su ejemplo. Quienes tienen el deseo de servir a Dios son fieles a su ministerio.
terminan sus tareas, cumplen con sus responsabilidades, mantienen sus promesas, completan sus compromisos, no dejan el trabajo a medias, ni lo abandonan cuando se desaniman. Son dignos de confianza y de responsabilidad, hermano. Quienes tienen el deseo de servir a Dios mantienen un bajo perfil. No se promueven ni llaman la atención sobre sí mismos. Si se les reconoce por su servicio, lo aceptan humildemente, pero no permiten que la notoriedad los distinga de sus trabajos en la obra de Dios. Quienes tienen el deseo de servir a Dios no sirven para la aprobación o para el aplauso de otros, hermanos. Viven para servir, honrar y glorificar a Dios. Quienes tienen el deseo de servir a Dios se enfocan en los demás, no en ellos mismos. Esto es lo que significa, hermano, perder tu vida. Olvidándote de ti mismo, hermano, para servir a otros. Jesús se despojó de sí mismo, tomando la forma de siervo, hermano. Veamos Filipenses 2:7, nos dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. No puedes decir que deseas servir a Dios si estás lleno de ti mismo. Solo cuando nos olvidamos de nosotros mismos podemos hacer cosas que merecen ser recordadas. Quienes tienen el deseo de servir a Dios están muy ocupados haciendo el trabajo que Dios les asignó. No se quejan de las injusticias, no viven lamentándose, solo confían en Dios y continúan sirviéndolo. Quienes tienen deseo de servir a Dios basan su identidad en Cristo, dado que ellos recuerdan que fueron amados y aceptados por gracia. No tienen que probar su mérito, no se sienten amenazados por tareas inferiores. Uno de los ejemplos más hermosos, hermano, más conmovedores que tenemos de servicio es la imagen misma de Jesús lavándole los pies a sus apóstoles, hermano. Debemos de pensar en el servicio como una oportunidad, no como una obligación, hermano. Dice Colosenses 3, 23 y 24. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para servir al Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis recompensa, la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Muchas veces pensamos que nuestro trabajo tendrá recompensa al final de los tiempos, que Dios no se va a olvidar de nuestro esfuerzo, hermanos. Pero cuando hemos hecho algo para Dios sin esperar nada a cambio, hermanos, simplemente porque le amamos, simplemente porque deseamos servirle, porque deseamos darle una ofrenda agradable, hermanos, simplemente porque nuestro corazón lo siente hacer y hacer con excelencia, entonces, hermanos, vamos a estar mostrándole un verdadero deseo por servirle, hermano. Si hemos sido llamados a servir en la obra, es necesario que lo hagamos con responsabilidad y con eficiencia, hermano. Debemos analizar nuestros corazones, hermano, para conocer si realmente estamos cumpliendo con la obra para la cual fuimos nosotros llamados. Cuando solicitamos ser miembros de una congregación, hermanos, adquirimos un compromiso, no con nuestros hermanos, hermanos, sino con Dios mismo para servirle. No únicamente por pertenecer a un grupo o para ser aceptados, no, es para servir a Dios. Debemos de tener muy presente eso, hermanos. Es por la gracia del Señor que tenemos el privilegio de participar en su obra, hermano. La excelencia de su poder se expresa con la mayor fuerza y resplandor en aquellos que tienen corazón manso y humilde. Procuran que el nombre de Jesucristo sea glorificado. Dios nos ha alcanzado con su gracia y amor, dándonos la oportunidad de trabajar para nuestra salvación, hermano, e impartiendo en nuestra vida dones para servir. Por eso persevera con gozo, hermano, en tu servicio al Señor, sabiendo que todo viene de Él, hermano. Aunque tu entorno sea difícil y adverso, recuerda que estas crisis o pruebas, hermano, son temporales. Y que Jesús, hermano, venció
y ahora vive en ti. El servicio a Dios, hermano, tenlo siempre presente. Es un gran privilegio para cualquiera de nosotros. Tengamos siempre el deseo de servir a Dios con todo nuestro corazón, hermano. Tengamos siempre ese gran amor que Él nos ha profesado a nosotros mismos, hermano, hacia con Él, y demostrémoselo con un gran deseo por servir. Hemos visto, hermanos, el deseo de servir a Dios, y hemos visto 4 puntos de por qué deseamos servir a Dios. Número 1, porque Él nos puso en el mundo con ese propósito. Número 2, porque Él obra a través de nosotros. Número 3, porque Él al crearme me dio una personalidad. Y número 4, porque la mejor manera de vivir la vida es de acuerdo a como Él me moldeó. Quiero alabarte más y más aún, quiero alabarte más y más aún, buscar tu voluntad.